El siglo de las luces, presentado por Hernández González Araí, Bautista Vázquez Nayeli, San Juan García Karime Bailet, García Olivares Fátima de Jesús. Una celebración en el virreinato, la identidad nacional en la Nueva España. Durante casi 20 años, la Nueva España celebró su riqueza cultural y espiritual, centrando su veneración en la Virgen de Guadalupe, un símbolo de unidad y orgullo nacional. Desde 1737, cuando fue nombrada patrona de la Ciudad de México, hasta su reconocimiento por el Papa en 1754, la Virgen fue el corazón de festividades que unieron a los habitantes. Se celebraron sermones, poemas y procesiones en honor a su imagen, considerada milagrosa. Un pilar de esta identidad fue el nacionalismo intelectual. El doctor Juan José Eguiara y Egure reunió información sobre 400 autores mexicanos, defendiendo la capacidad intelectual de los nacidos en la Nueva España y sus derechos a ocupar posiciones de poder. Una crisis educativa y política. La expulsión de los jesuitas. En la segunda mitad del siglo XVIII, los colegios de los jesuitas se destacaban en la Nueva España por su enfoque educativo integral. No solo enseñaban gramática latina y humanidades, sino que también fomentaban las ciencias y el pensamiento crítico, inspirado por el método experimental. Sin embargo, el 25 de junio de 1767, la educación en el virreinato sufrió un golpe irreversible. Bajo la orden de Carlos III, los jesuitas fueron expulsados, obligados a abandonar sus colegios, con la consiguiente clausura de todas sus instituciones educativas. Las instituciones ilustradas, centro de rivalidad entre criollos y peninsulares. Durante el siglo XVIII, la Ilustración trajo consigo nuevas ideas sobre la educación. El gobierno, liderado por el rey Carlos III, buscaba modernizar el sistema educativo para promover el progreso de las ciencias, artes y virtudes. Esta visión incluía extender la educación básica entre las clases más pobres y reformar los colegios y universidades del virreinato. El Estado quería imponer el uso del castellano en las escuelas y disminuir la influencia de la Iglesia en la educación. A pesar de los esfuerzos del gobierno, no todo fue bien recibido. Los criollos, herederos de una larga tradición de conocimientos prehispánicos y virreinales, resentían la llegada de profesores peninsulares. La Escuela de Cirugía en la Ciudad de México, Jerónimo Antonio Gil, director de la Casa de Moneda, impulsó la creación de una academia inspirada en la de San Fernando en Madrid. Mientras esperaba la autorización de Carlos III, nombró a varios artistas mexicanos para enseñar dibujo y pintura a 300 alumnos. En el año de 1784, la monarca aprobó el plan y al año siguiente, al abrir la Academia de San Carlos, comenzaron clases de dibujo, escultura, arquitectura, grabado y matemáticas, con profesores de España que reemplazaron a los maestros criollos. Sin embargo, muy pronto Gil se quejó de que una tercera parte de los alumnos había abandonado la institución. La Academia de San Carlos, Jerónimo Antonio Gil, director de ese entonces de la Casa de Moneda, impulsó la creación de una academia inspirada en la de San Fernando en Madrid. Carlos III nombró a varios artistas mexicanos para enseñar dibujo y pintura a 300 alumnos. En el año de 1784, la monarca aprobó el proyecto y al año siguiente se inauguró. Sin embargo, muy pronto, Gil se quejó de que una tercera parte de los alumnos había abandonado la institución. Esto debido a que los profesores utilizaban a los estudiantes como aprendices, llevándoselos a sus casas, donde se aprovechaban del trabajo de los mismos discípulos en sus obras particulares y privadas. Por otra parte, todo el mundo estaba de acuerdo en la necesidad de que la enseñanza de las matemáticas fuera accesible a todo el público.
En el año de 1790, el criollo Diego Guadalajara Tello enseñó geometría principalmente a los alumnos que se especializaban en las bellas artes. La cátedra de botánica. Otro conflicto surgió en el campo de la ciencia. En 1788, Martín de Sese y Vicente Cervantes, ambos peninsulares, introdujeron el estudio formal de la botánica en la Nueva España. Este hecho generó disputas con intelectuales criollos como José Antonio de Alzate, quien cuestionó el uso del sistema de clasificación europeo y Linneo, y propuso en su lugar clasificar las plantas mexicanas según su utilidad y nombres en náhuatl. A pesar de las diferencias, el estudio de la botánica floreció en la región y finalmente los saberes criollos y peninsulares encontraron puntos en común. Colegio de Minería. Se propuso el Colegio de Minería por dos criollos, Joaquín Velázquez de León y Juan Lucas de Lázaga. En 1786 se manifestó una epidemia en la cual murieron ambos fundadores del colegio, así que Fausto del Llugar fue nombrado como director. En 1788, el Llugar arribó a México en compañía de 11 profesores y técnicos alemanes, ya que demandaba que en México no se contaba con científicos preparados para ser catedráticos en la institución. En 1792 abrió el colegio. Para 1797 en México se publicó la primera traducción al castellano del Tratado Elemental de Química de Lavoisier. Por demanda del alumnado se impartió un curso de cálculo integral diferencial y uno de latín. Continuamos con los cambios en la educación indígena. A lo largo de 2 siglos, la enseñanza de la religión cristiana y las primeras letras estaba a cargo de la Iglesia. Durante el siglo XVI, los frailes inventaron métodos y técnicas para transmitir en las lenguas indígenas la cultura española, principalmente la religión cristiana. De igual manera, se promovieron escuelas de enseñanza de las primeras letras, financiadas por los fondos de las comunidades indígenas y ya no por las iglesias. Continuamos con las escuelas gratuitas y las innovaciones pedagógicas. Muchos educadores habían sugerido décadas antes a la independencia métodos de enseñanza que no fueran tan estrictos con los niños. El Colegio de las Vizcaínas se permitió recibir a 300 alumnas de diferentes clases y condiciones, cuando en un principio era exclusivo para alumnas españolas. Se fundaron escuelas municipales entre 1780 y 1790 y fueron financiadas por los ayuntamientos de cada municipio. Se implementaron distintos métodos didácticos que pudieran llamar la atención de los niños para conciliar el aprendizaje. Algunos propusieron que los alumnos pronunciaran sílabas y no el nombre de cada letra al momento de enseñar a leer. Otros crearon un silabario para mejor entendimiento. Por otra parte, la educación en las niñas estaba frenada, ya que los padres no permitían que aprendieran a leer ni escribir para evitar que las seducieran con simples escritos. Las Cortes de Cádiz y la educación. Tras la invasión de Napoleón, las Cortes de Cádiz implementaron reformas que influyeron en la educación de Nueva España. Se reimprimió el catecismo civil para inculcar valores patrióticos y políticos en los jóvenes. Además, se establecieron escuelas municipales y se proclamó la libertad de enseñanza, eliminando el control de los gremios. Respecto a las reformas educativas, en 1813 se abolió el castigo corporal en las escuelas, promoviendo la dignidad humana. En 1819 se introdujo el sistema de enseñanza mutua de Bell y Lancaster, donde los alumnos avanzados enseñaban a los más jóvenes, implementándose en varias ciudades mexicanas. La vida escolar en el siglo de las luces. En ciudades como Puebla y Ciudad de México, la mayoría de los alumnos asistían a escuelas gratuitas financiadas por ayuntamientos, filántropos, la iglesia o comunidades indígenas. Niños de diferentes clases sociales y etnias compartían el mismo espacio sin restricciones legales. En esa época no se construían edificios específicos para la educación primaria, salvo excepciones como la Escuela Patriótica del Hospicio de Pobres de la Ciudad de México. En áreas rurales, la enseñanza se daba en casas alquiladas o abandonadas, enfrentando dificultades para encontrar espacios adecuados. Además, había preocupaciones sanitarias y los niños solo podían salir bajo supervisión. Al comienzo del siglo XIX. A inicios del siglo XIX, la educación en el virreinato experimentó cambios importantes. La expulsión de los jesuitas y la imposición del castellano afectaron la enseñanza, y los profesores peninsulares despreciaban las lenguas indígenas y la capacidad de criollos e indígenas. Mientras algunos académicos buscaban modernizar la educación en ciencia y filosofía,
El gobierno y las órdenes religiosas priorizaban la educación básica. El estilo barroco se dio ante un uso más claro del castellano, reflejando una mezcla entre tradición y modernidad en la educación de la época. Con esto concluimos el recorrido por el siglo de las luces. Si te ha interesado este tema, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para más contenido relevante.